Nehemías. Libro de Nehemías, versículo 4, del el 13 y el 14. Cuando todos lo tengan listo, me contestan con un amén. La palabra Nehemías 4, 13 y 14. ¿Lo tenemos listo? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Así, hermanos, venimos en palabra de oración para que sea el Señor tomando el control de mi vida. Amén. Buen y Dios y Padre que estás en gloria, vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre celestial, que yo sin tu ayuda no soy nada, Padre Santo. Perdóname, bendito Dios, si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido, Padre Santo. Me despojo en esta hora de todo lo malo que hay en mi vida, Padre celestial. Ayúdame, Señor, porque sabemos, Señor, que no es con mis propias fuerzas que yo vengo acá, Señor, que seas tú, amado Espíritu Santo, poniendo palabra en mi boca, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino palabra de lo alto, Padre celestial. Sabemos, Padre, que no es fácil, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Yo solo vengo a ser obediente, Padre, porque reconozco, Señor, que soy la más pequeña en la fe, Padre Santo, pero me humillo delante de tu presencia, Señor. Que seas tú ayudándome, Padre celestial, que seas tú, Padre mío, poniendo palabra en mi boca. Pasa un carbón encendido, Padre celestial, para que seas, Señor, predicando tu bendita palabra, Padre Santo, así como ha hablado a mi vida, Señor, que seas también hablándole al pueblo, Padre celestial. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. La honra y la gloria sea para ti, Padre celestial. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Así, hermanos, en esta noche pues voy a predicar bajo el tema: pelea por tu familia. Amén. Como podemos ver, Nehemías ha sido un personaje al cual Dios usó en Israel para que fuera él que construyera las murallas que se habían derribado. En aquel tiempo, Nehemías, el Señor lo usó para reconstruir las murallas que se habían perdido. Como podemos ver, estamos viviendo tiempos como los de Nehemías, donde las murallas han sido derribadas, tanto como del respeto, también como, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las murallas de los principios, los valores han sido derribadas, amén. Pero podemos ver que nosotros como seres humanos, como padres de familia, tenemos todas las armas que el Señor nos ha preparado, nos ha dado para luchar y sacar adelante a nuestras familias, amén. Porque las murallas nosotros las podemos construir siempre y cuando oremos por nuestros hijos. Como podemos ver, vivimos en medio de una sociedad donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. La estrategia del enemigo es atacar las familias, los hijos y los matrimonios. Amén. Así, hermanos, tengo 3 puntos claves para proteger a nuestras familias. Como podemos ver, el primero en Proverbios 22:6. Y a su letra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios nos dice que nosotros como padres de familia somos los responsables en instruir a nuestros hijos. No permitamos que los videojuegos, la televisión, ni mucho menos la ciencia como está avanzada, la tecnología, instruye a nuestros niños. La responsabilidad como padres de familia es nosotros instruirlos en el camino del Señor. Amén. Porque la estrategia del enemigo es tentar nuestras vidas, la de nuestros hijos. No podemos dejar que el enemigo tome ventaja con respecto a nuestros hijos.
nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarle los principios, los valores cristianos que hay en la bendita palabra del Señor. Cuando tú no le enseñas principios ni valores cristianos a tus hijos, el mundo le va a enseñar. Cuando tú no le enseñas a honrar a Dios, el mundo le va a enseñar a deshonrarlo. Amén. Como podemos ver, estamos viviendo en un mundo donde nuestros hijos están siendo tentados tanto por el enemigo, pero nosotros como padres, la Santa Biblia nos dice que somos los responsables, amén, de instruir a nuestros hijos, que esa palabra del Señor no se aparte de ellos. Nosotros somos el escudo principal en nuestras familias, amén. Como podemos ver en Deuteronomio 6, 7, y nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor aquí nos está diciendo: les estoy dando la palabra. No solo se las estoy dando, sino que la pongan por obra, que se las enseñen a sus hijos andando por donde quiera, al acostarse, al levantarse. Como padres de familia, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, una vez por semana hacer un devocional con nuestros hijos y enseñarles la bendita palabra. Instruir a nuestros hijos basado a la palabra del Señor, porque así el Señor va a hacer la obra en nuestros hijos y ellos no se van a apartar de la bendita palabra ni de día ni de noche, y la conservarán en sus corazones. Amén. Así como podemos ver en Job capítulo 1, versículo 5. La segunda forma como podemos proteger a nuestras familias es orando. La podemos ver en Proverbios 22:6, que lo podemos hacer, proteger a nuestras familias instruyéndolos en la palabra del Señor. La segunda forma como podemos proteger o pelear por nuestras familias es orando. Cuando tú oras por tus hijos, tú estás protegiendo a tus hijos. Cuando tú oras por tu familia, tú estás protegiendo a tu familia. Cuando oras por tu matrimonio, tú estás protegiendo a tu matrimonio, porque sabemos que el enemigo lo que quiere es tomar ventaja de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos oración constantemente, estamos armando un muro de protección en nuestros hijos, porque sabemos que el enemigo a eso ha venido, a destruir los matrimonios, los hogares, la familia y los hijos. Amén. Como podemos ver también, cuando tú estás orando por tus hijos, tú los estás blindando. Cuando tú oras por tu matrimonio, tú estás construyendo ese muro de protección sobre la vida de tus hijos y de tu matrimonio. Amén. Les voy a contar un pequeño testimonio que ha pasado esta semana. El enemigo pues quiso tomar ventaja en mi vida. Esta semana no ha sido fácil, pero sabemos que el Señor es el que nos da la fuerza. Él sabía perfectamente el privilegio que yo tenía este día. Me atacó con mi hijo. Ustedes saben que como padres, nosotros que nos ataquen nuestros hijos, caemos, desvanecemos completamente. Desde el domingo por la noche, mi hijo está con una calentura. No me presenté al trabajo el lunes ni el martes, hasta el día miércoles. Ya el niño sigue un poco mejor. Me fui para el trabajo tranquilamente. En la noche llega mi esposo en la madrugada y el niño, gracias, y el niño prendido en calentura, a 102 la tenía. Viene él, me va a despertar y me dice: mira, hija, el niño está prendido en calentura. Me levanto, me voy para el cuarto de él y empecé a darle medicina y todo eso. Me dice: tú sabes el privilegio que tú tienes. El enemigo te está atacando porque quiere que tu mente se desvíe y no te concentres en lo que tú vas a hablar. Tú sabes que tu tema es pelea por tu familia. Viene él como cabeza de hogar, porque eso me queda claro. Porque yo desde el momento que yo vine a los caminos del Señor, que no era conocedora de la palabra y escuchando la palabra constantemente acá, cuando dice que el hombre es cabeza de hogar, uno de mujer se tiene que someter
a lo que es el esposo. Y le doy gracias a Dios por el esposo que me ha dado. Y para la honra y gloria del Señor, hemos pasado luchas con él. Pero aquí tenemos 15 años de casado. Y aquí yo puedo decir, mi casa y yo estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Viene él y me dice, ¿sabes qué? Vengamos acá los dos a humillarlos delante del Señor. Hinquémonos, vamos a orar por este niño. Y el enemigo sabía perfectamente cómo atacarme, cómo debilitarme con mi hijo, porque yo he venido de sufrir con ese niño en hospital. Nos pusimos los dos como familia unidas que somos. Nos pusimos a orar a hora de la madrugada, como eso de las 4 de la mañana con él, a ponerlos en oración, orando por mi hijo. Y así le dimos una cachetada a ese diablo que está derrotado en el nombre del Señor Jesucristo, porque él a mí no me va a venir a arrebatar a mi familia, a mí no me va a venir a arrebatar mi matrimonio. Si usted, hermana o hermano, está pasando por alguna crisis en su matrimonio, dígale al diablo que se equivocó de lugar. Luche con las armas que el Señor le dio, hermana. No tienda la toalla así de fácil, decir no, me voy a divorciar. El enemigo, eso es lo que quiere ver en los hogares, en las familias. Pero ay de nosotros si nosotros debilitamos. Y así, de esa forma, nosotros nos pusimos a orar y a orar. Hasta el día que el niño todavía sigue un poco mal. Pero aquí estoy, siendo obediente, porque el enemigo lo que quería es dispersarme mi mente y no concentrarme en la responsabilidad que yo tenía, no con el pastor, sino con aquel que me llamó de tinieblas a luz. Y aquí estoy siendo obediente, aunque yo sé, hermanos, que no es fácil estar aquí parado. No es fácil, porque sí, aquí hay muchas hermanas y muchos hermanos que tienen ¿cómo les diría? Que tienen la autoridad de predicar la bendita palabra, pero yo vengo a ser hija obediente, porque la palabra del Señor dice, obediencia quiero yo y no sacrificio, amén. Así que, hermanos, como podemos ver, el enemigo a eso es lo que ha venido, a robarlos la felicidad, a robarlos nuestra felicidad en los hogares, con nuestros hijos. Como les digo, un consejo les doy, ustedes jóvenes, no se dejen llevar por las corrientadas del mundo. El mundo no les trae nada bueno. El mundo solo trae decepciones, aflicciones. Obedezcan a sus padres, porque no hay mejor lugar que estar protegidos bajo las alas de sus padres. Aquí a mi corta edad de 2 años, yo me crié sin padre. Mi padre falleció, pero a pesar de todo me crié solo con mi madre. Fue una señora estricta que nos enseñó, a su manera nos enseñó la palabra del Señor. Pero a la misma vez nos enseñó respeto, nos enseñó valores, nos enseñó principios, cosa que en este mundo que estamos viviendo hay muchos hijos que ni los buenos días le dan a los padres. Ni los buenos días le dan a los padres, mucho menos unas buenas noches. Nosotros como padre, con mi esposo, a mis hijos, les inculcamos día tras día a la iglesia. Se va a reverenciar al Señor, a la iglesia, se va a prestar atención. Le digo sinceramente, nosotros vemos los cultos de los niños y es una pena, hermanos. Estando acá en la iglesia, hijos de personas sometidas a la palabra del Señor, están como que fueran ventiladoras ya en el culto de los niños. ¿Por qué si como padres nosotros la palabra nos dice que instruyamos a nuestros hijos en la palabra del Señor? ¿Por qué no le enseñamos los principios y los valores y amar a nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios no es ningún juego, hermanos. La palabra de Dios es aquella que nos va a salvar, aquella que nos va a redarguir, la que nos va a dar vida eterna. Pero no, es una tristeza ver que pasan a veces jovencitas, jovencitos. Ni un Dios le bendiga, hermano. Nadie, ni un Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque los principios y los valores se han perdido. Pero déjenme decirle, la gente piensa que el mundo ha cambiado. No, hermanos, nosotros como padres, así como nos instruyeron nuestros padres, así debemos instruir a nuestros hijos. Porque la palabra de Dios dice que es responsabilidad de nosotros los padres instruir a los niños. Y aun cuando fueren viejos no se van a apartar de los caminos del Señor. Si usted instruye al niño por caminos chuecos, olvídese, a nada bueno los va a llevar. A nada bueno. Porque la palabra de Dios dice
que los hijos son la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Como tercer punto, hermanos, nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis 7, vamos a leer del 11 al 16. Amén. Y a su letra dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este día entraron Noé, Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con él, con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Amén. Como podemos ver, yo creo que todos sabemos la historia de Noé. La palabra de Dios dice de que en aquel tiempo el Señor estaba cansado de ver cómo el mundo estaba corrompido y estaba lleno de pecado. El Señor decidió mandar un diluvio. Pero antes del Señor mandar el diluvio, le dio una orden a Noé que construyera un arca en la cual iban a entrar su esposa, sus 3 nueras, sus hijos, 2 animales de cada especie, y el último en subir iba a ser Noé. Como podemos ver aquí, de alguna manera nosotros como iglesia representamos el arca. Amén. ¿Por qué Noé, antes de entrar él al arca, se aseguró de que toda su familia estuviera dentro? Noé sabía que antes de que el Señor cerrara la puerta, su familia tenía que estar adentro, porque sabía que estando su familia adentro, su familia iba a ser salva. Estando su familia adentro, su familia iba a estar protegida. Estando su familia adentro, su familia no iba a perecer en el diluvio. Como podemos ver, hermanos, nosotros como iglesia, como padres, todos los días de decirle, gracias Señor, porque este es el mejor día que te voy a adorar. Gracias Señor, porque este es el mejor día que te voy a dar alabanza. Gracias Señor, porque este es el día que tú hiciste para ir como familia a la iglesia. Por eso todos los domingos, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, asegurémoslos, seamos como Noé, asegurarlos que ninguno de nuestra familia se quede en casa, porque sabemos que aquí en la iglesia nuestros hijos van a escuchar palabras. Sabemos que en esta iglesia los hijos van a estar salvos. Aquí se van a instruir en la palabra de Dios. No permitamos que ninguno de nuestros hijos se queden en nuestras casas, porque de esa forma nuestros hijos van a amar a Dios, van a aprender a amar la iglesia, van a aprender a sentir aquellas caricias del Señor, porque durante sus hijos estén bajo su techo, sus hijos se tienen que acomodar y obedecer las reglas como padres que ponen ustedes, y yo también me incluyo. No permitan acercarse y obedecer las reglas que sus hijos quieran poner, porque Noé de eso se aseguró, que toda su familia estuviera dentro, y de eso tenemos que asegurarnos nosotros como padres, que nuestros hijos estén dentro de la iglesia, porque aquí van a escuchar palabra, van a ser instruidos en la palabra del Señor, y así de esa forma, para cuando el Señor cierre la puerta, toda nuestra familia esté a salvo, toda nuestra familia esté dentro. Amén. Como podemos ver, hermanos,
Noé se aseguró de eso, que toda su familia estuviera dentro de la iglesia, que toda su familia estuviera y fuera salva para cuando el Señor cierre esa puerta, todos estemos reunidos como estamos acá. Así que, hermanos, lo que yo les insto y les recalco, no nos dejemos llevar por lo que el mundo diga. Aparentemente el mundo puede decir que todo está bueno, pero no está bueno todo, sino que el mundo quiere arrastrarlo de una forma y principalmente a nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Las modas pasarán, el gobierno pasará, el mundo pasará, pero la bendita palabra que está aquí, esta permanecerá plasmada por los siglos de los siglos. Amén. De esta forma, si tú congregas con tu familia, tú estás peleando por ella. Como pudimos ver en Proverbios 22:6, dice que instruyamos a nuestros hijos en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartarán de él. Cuando tú le enseñas la palabra de Dios, tú estás peleando por tus hijos. Cuando tú estás orando por ellos, tú estás peleando por tus hijos. Cuando tú congregas juntos como familia, estás peleando por tu familia. Así, hermanos, para ir finalizando, vamos a volver al libro de Nehemías en el versículo 4. Capítulo 4, versículo 20. Y dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Si tú peleas por tu familia, Dios peleará por ti. Si tú defiendes a tu familia, Dios te defenderá a ti. Porque sabemos que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Así que como podemos ver, hermanos, lo que les insto y que les digo: luchemos, peleemos por nuestras familias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En familias, porque Nehemías sabía que en el pueblo habían familias, habían niños, y él llamó al pueblo y los puso como familias. No dijo separados, los puso en familia. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que luchar y pelear por nuestros hijos y arrebatárselos al enemigo, porque sabemos que Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. No permitamos que un enemigo venga, un diablo derrotado quiera arrebatar nuestra felicidad, porque como podemos ver en oración, nosotros podemos llevar a nuestros hijos y ahí podemos decir: ni una arma, ninguna flecha del enemigo, ni una arma forjada podrá contra mi familia, porque mi familia está cubierta en oración, mi familia está cubierta en intersección, porque mi familia yo la estoy blindando con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así puedo decir como Josué: mi casa y yo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, como les digo, amados hermanos, luchemos por nuestras familias, peleemos por cada uno de ellos, porque el Señor no los ha dado espíritu de cobardía, sino que de dominio propio. Y también para cada una de las parejas, sométanse a sus esposos, porque sabemos que Él es el cabeza de hogar. Por eso muchos matrimonios son destruidos, porque a veces nosotros como mujercitas queremos llevar los pantalones en nuestra casa, y no es así, amados hermanos. Eso es lo que yo pensaba anteriormente cuando estaba en el mundo, pero ahora me quedó claro, porque antes, cuando yo no conocía de Dios, nos poníamos al dime que te diré con mi esposo, a ver quién era mejor, si él o yo. Pero sabemos que acá nos... Como dijo mi esposo un día: la pueden ver chiquita, pero no saben de lo que era capaz esa leona. Pero la verdad de las cosas, nosotros, mujeres, las que estamos casadas, obedezcamos a nuestros esposos, porque sabemos que Él es el cabeza de hogar. Lo guste o no lo guste, Él es el cabeza de hogar, pero a veces se los olvida que quién lleva los pantalones, y a veces vemos mujercitas que nos creemos como la mamá de Tarzán, pero no es así, hermanos. No es así, porque les digo, no hay mejor manera que estar un matrimonio unido. No les voy a decir, somos matrimonio perfecto, pero para la honra y gloria del Señor,
somos un matrimonio feliz y bendecido, porque sabemos en quién hemos confiado. Y aquí, hermanos, yo no he venido a caerle bien a nadie. Tal vez soy la más tierna en la fe, pero como les dije desde el principio, vengo a ser obediente de aquel que me rescató. Porque sabemos que a veces nosotros con nuestras acciones o tal vez con el que decir, queremos venir a conseguir un privilegio y no es así. El privilegio viene de parte de Dios. Amén. Recuerdo cuando me dice la hermana Margarita, hermana Eva, se acerca el culto de los niños. Amén, le digo. ¿Usted ha predicado en la célula? Amén, le digo. ¿Sabe qué? Me dice como a los 15 días. ¿Sabe qué? Me dice, usted sabe de que después del culto de los niños pasa un maestro a predicar. Sí, le dije. Hermana Eva, alístese. El hermano Fidel le ha concedido a usted que lleve la palabra del Señor y es tema libre. Santo, le dije yo hacia ella, me quedé. Y le digo, ¿pero por qué yo? No sé, me dice, pero a usted, él le ha concedido la palabra. Bueno, le digo, que se haga la voluntad, lo que el Señor quiera decir en ese día. Le digo, yo lo único que voy a hacer es ser obediente. Porque a eso he venido, a obedecer a mi Padre Celestial que está arriba de los cielos. Amén. Así, hermanos, como podemos ver también, como los niños pasan los miércoles acá a decir su texto bíblico, sabemos de que a veces la ausencia que hay acá de los niños. Hermanos, si la palabra nos dice que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿por qué nos hacemos negligentes a no traer nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que la televisión nos esté arrastrando a nuestros hijos? ¿Por qué no traerlos acá a la iglesia a instruirlos en la bendita palabra del Señor? Porque eso es el manual de vida que va a ir orientando día tras día a nuestros hijos. A veces lo que hacemos es decir no voy, está frío, está lloviendo. Le voy a decir algo, un día estaba en la casa, me dice mi esposo, me habla, ¿vas a ir a la iglesia, hija? No, está lloviéndole. ¿Y que acaso sos de azúcar? Me dijo. Vaya, dije yo, mejor machete, estate en tu vaina. Machete, estate en tu vaina, que mejor calladita te ves más bonita. ¿Qué es lo que hice? Alistarme, no te preocupes. Me voy a alistar y voy a vivir con mis hijos. Pero sabemos que habemos muchos padres que para este tiempo de crisma no les importaba estar ahora 3, 4, 5 de la mañana, como dicen, moviendo el atol de lote. Y en que nuestros hijos estuvieran en los sofás con la nuca media torcidita. Pero allí estábamos desvelándolos. Pero para venir acá a la iglesia, traerlos los miércoles, donde van a escuchar palabra, donde van a ser instruidos con la palabra de Dios, nos hacemos negligentes. Como padres se los insto y les digo, traigan a sus hijos. Traigan a sus hijos, no sean domingueros. Porque aquí van a venir a escuchar palabra de Dios y aquí se van a instruir nuestros hijos. A mí a veces tal vez me pueden ver ausente acá algún día, los miércoles o los viernes. Pero mis razones tengo cuando mi niño se me pone enfermo. Tal vez unas 3 o 4 veces es que yo he faltado a la iglesia. Y recuerdo un día que ahora me causa risa. Y el pastor Fidel estaba predicando un día que dice que es eso de traer a sus hijos en chores. Y más pasando que a decir texto bíblico. Y dije, Señor, esta palabra fue para mí. Porque cierto día, fue el primer miércoles que yo vine a la iglesia. Traje a mi hijo Brando. Lo pasé recogiendo donde mi suegra. Me lo traigo en chores para el tiempo de verano. Primer miércoles que yo vení y pasan los niños acá. Y mi hijo pasó a cantar. Y la niña también. Después, como pasando un mes más o menos, predica el hermano Fidel. Señor, dije yo, me hablaste a mí, porque yo fui una de esas que llevé a mis hijos en chores allá a la iglesia. Y sabemos que aquí tenemos que venir bien vestidos honestamente, porque sabemos que aquí no venimos a ninguna pasarela de modelaje. Déjeme decirle, padre de familia y madre de familia, usted que tiene su hija, usted que tiene su hijo, no se deje llevar por lo que su hijo le diga, que quiera aparentar con las modas.
Porque déjeme decirle que usted como cristiana, usted tiene que aprender a enseñarle a vestirse a sus hijas. Porque ¿qué es eso de venir con pantalones o con vestidos medios apretados? Porque aquí, como les repito, no es pasarela de modelaje. Les digo sinceramente, eso a mí me cayó una vez en una prédica también, porque yo era una fina vanidosa. Y gracias a Dios le doy, porque Él me fue moldeando de a poquito. Pero es cuestión de que uno se deje moldear por el maestro, por el alfarero, porque nosotros somos barro. Pero ahí depende si nosotros también queremos hacer la voluntad del Señor. Porque si usted no quiere cambiar, amada jovencita, amado jovencito, déjeme decirle que a nada bueno va. En el mundo nada bueno le espera. Porque a veces, ¿qué es lo que sabe decir la gente afuera? Para ser como esa cristiana, mejor no voy a la iglesia. Porque a veces con nuestras acciones, con nuestro testimonio, la gente no quiere venir a la iglesia. Porque tal vez uno de madre viene con las faldas hasta abajo. ¿Y de nuestros hijos qué? ¿De nuestras hijas qué? Venir con pantalones apretados, venir con faldas bien apretadas que todo se le marca. Ahí es el que decir de nosotros los cristianos. Por eso nos señalan, por eso los critican. Porque nosotros no queremos obedecer. Si a mí la palabra de Dios me dice que tengo que instruir a mis hijos, yo los voy a corregir junto con mi esposo. Yo los voy a corregir. Porque como dijo en una prédica el hermano Fidel también, el padre que corrige con vara a su hijo, no con eso quiere decir que lo va a matar. No. Aprendamos a corregir a nuestros hijos, porque es el futuro de esta iglesia, es el futuro de la generación, porque el Señor aquí está preparando a estos niños, los está preparando y los está instruyendo. De aquí van a salir evangelistas, predicadores, predicadoras. Ahí está mi hijo, ahí está mi hijo. Él no sabe leer, apenas este año comenzó a ir a la escuela, pero él de repetir y repetir, ahí pasa a decir sus textos bíblicos. Un día le dice el hermano Héctor, ahí viene mi Catrín. ¿Qué es lo que dice ese niño a temprana edad? Yo voy a ser como el hermano Fidel, yo voy a ser un pastor. Y ahí estamos orando, y como dice la palabra de Dios, no declares lo que estás viendo, declara lo que quieres ver en tus hijos. Y yo a mi hijo, yo lo declaro que va a ser un evangelista, y si Dios lo permite, ese niño va a ser un pastor que va a venir a predicar la bendita palabra con autoridad. Porque eso es lo que el Señor ha puesto en mi hijo. Eso es lo que Él dice que quiere ser. Y si Él dice, porque las oraciones y ¿cómo le diría? Las oraciones de un padre pueden sobre la vida de sus hijos, sobre el futuro de sus hijos. Por eso les digo, padres de familia, sigamos adelante, instruyamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a salvar. Esa es la que nos va a guiar por el camino. Así, hermanos, con esta pequeña predicación, con esta pequeña meditación, esto es lo que el Señor me ha dado hasta el día de hoy. Como les digo, no soy la gran predicadora que se diga, y se lo vuelvo a recalcar. Yo vine a ser obediente de aquel que me rescató y me llamó de tinieblas a luz, que es mi Padre, el que murió en esa cruz del Calvario. Si en alguna cosa he fallado o ofendido, disculpas, mil disculpas. Somos seres humanos, porque sabemos que estar parado acá no es nada fácil. Da un poquito de nervio, pero más que nervio vamos a sentir cuando tengamos al maestro frente de nuestra cara, amén. Cuando le veamos frente a frente. Así que esta ha sido mi corta meditación. Hasta que el Señor me ha ayudado, y que el Señor les bendiga. Dejo con ustedes al hermano Fidel. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Bendito Dios, hermana Evangelina, Dios le bendiga. Gracias. Amén. Pelea por tu familia. Qué lindo tema, hermanos. Si no peleamos nosotros, ¿quién lo hará por nosotros? Yo decía que una de las maneras de pelear es enseñándoles la palabra del Señor. Porque Cristo en el desierto se peleó con Satanás con la palabra, orando e intercediendo. En el capítulo 1 de Job,
La cita que daba mi hermana dice que Job, él afligía su alma y su corazón y presentaba ofrendas a Dios por sus hijos. Eso indica que a veces, hermano, hay hijos que se van, que se pierden, aunque sean buenos padres, ¿verdad? Porque Job era un hombre íntegro, temeroso, y sus hijos eran parranderos, pero no porque él no los instruyera y no intercediera por ellos. Pero nuestro deber, nuestro compromiso delante de Dios es interceder y enseñar la palabra del Señor. Y lo de Noé es algo tan precioso, hermano, que él predicó bastantes años y quizás no se salvó nadie más, solo su familia, pero se salvó a su familia. Lot fue otro, ¿verdad? Que porque él amó al Señor, se guardó en aquella generación tan perversa. El Señor en su misericordia, hermano, y la intercesión de un familiar. Abraham intercedió por Lot. Así debemos de interceder nosotros por nuestras familias. Y Lot, ¿verdad? Los ángeles fueron y le sacaron. Y ya sabemos lo que le pasó a su señora, ¿verdad? Eso indica, hermano, que como hablaba la hermana, que hay unas hermanitas que son tremendas, parecidas a la mujer de Lot. Se convirtió en estatua de sal. Amén. En amor, bendito el Señor, pelea por tu familia. Que así como Nehemías levantó esos muros de Jerusalén representaban la defensa, la seguridad de los que vivían ahí. ¿Y cómo vamos a levantar nosotros esos muros? A través del ayuno y la oración, orando por nuestra familia. Levantar vallado. Amén. Que cuando el diablo llegue, no pueda penetrar. Porque la Biblia dice claramente que el diablo le dijo al Señor con respecto a Job, le dice, está rodeado. Lo tienes rodeado de bienes. ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios, amaba a Dios, oraba e intercedía. Pero eso aparece en la Biblia, el sufrimiento de Job, para que veamos que en todo tiempo nosotros debemos ser fieles al Señor. Amén. Así es que póngase de pie. Vamos a orar en este momento. La verdad, hermanos, que estamos en tiempo, la temporada de gripe, que el Señor reprenda a Satanás, tanta enfermedad, tanta fiebre, hermano. Sé que habemos muchos hermanos afectados. Tengo 5 días de estar con unas fiebres tremendas.